Muy buenos días, iglesia. Nuevamente les saludo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por concedernos el privilegio de congregarnos hoy en su bendito y santo nombre en este día tan especial. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 13. Y voy a leer para ustedes desde el versículo 11 hasta el versículo 14. O sea, hoy culminamos la exposición de todo el capítulo 13. Nuevamente, versículo 11 al 14. Dice así la bendita palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Bien, mis amados hermanos, este sermón tiene por título La actitud del creyente justificado para con Cristo Jesús. Ya hemos visto la actitud del creyente para con Dios, luego para con los hermanos, para con los enemigos, para con el prójimo, para con las autoridades y hoy específicamente para con el Señor Jesucristo. Esto nos indica a manera de introducción de que la iglesia debe resplandecer, debe despertar del letargo espiritual en que se haya sumida, para ser una iglesia santa, pues el Señor está cerca. Y por supuesto la iglesia somos usted y nosotros. Toda piedra viva, todo creyente en Cristo Jesús forma parte de esa iglesia local y de esa iglesia universal de Cristo. Pero en esta porción corta de 4 versículos podemos identificar 3 aspectos muy importantes. Uno, podríamos llamarlo hacer como cristianos, que iría del versículo 11 al versículo 12, la parte A. 2, andar como cristianos, del versículo 12b hasta el 13, y vestir como cristianos, versículo 14. Pero si leemos el lenguaje detenidamente, encontramos que hay ahí también imperativos. Al usar los imperativos, entonces podría sonar mejor haced como cristianos, andad como cristianos y vestid como cristianos. Y así, de esta buena forma, culmina este capítulo 13. Este capítulo es como un resumen y una conclusión de todo lo que hemos visto anteriormente. Y si vamos bien atrás, desde que comenzamos el capítulo 12, de manera específica. Si tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestros enemigos, someternos a las autoridades y amar a nuestro prójimo, lo haremos por amor a Dios y para su gloria y para su honra. Y como el resultado o como fruto de nuestra salvación. Es decir, esto que estamos resumiendo acá, en síntesis, es la actitud que tiene que tener un cristiano que ha sido genuinamente regenerado, genuinamente salvado y convertido a Cristo Jesús. Y más sabiendo que el Señor está cerca, entonces cada día está más cerca su regreso o cada día está más cerca nuestra partida hacia Él. ¿Qué me impacta de esta primera porción introductoria? Que esto que está hablando el apóstol Pablo lo dijo hace 2000 años. O sea que podemos decir que nosotros estamos 2000 años más cerca de la venida de Cristo, hablando de la parte escatológica de Cristo, de su segunda venida, o también podemos decir que estamos mucho más cerca desde que creímos en el Señor. Entonces, los que creímos en Cristo hace 20 o 30 años, pues llevamos 20 o 30 años más cerca del regreso del Señor o de nuestra partida hacia Él. Por lo tanto, iglesia, despierta y está atenta a esta palabra. Esto no es un consejo ni una exhortación, es más bien un mandato y por eso se presenta en forma
imperativa. Todo cristiano debe mostrar frutos hasta el regreso de Cristo. Todo cristiano, y no solamente por sus fuerzas, debe vivir para Cristo, en Cristo y por Cristo. Es decir, dependiente completamente de Cristo. Vamos entonces a desarrollar la primera parte, haced como cristianos, del versículo 11 al 12a. Lo leemos nuevamente. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Cuando el apóstol Pablo dice, y esto, es la traducción más fiel, la que se presenta en Reina Valera del 60. Sin embargo, otras traducciones, a fin de que se pueda entender mejor la porción, han agregado la palabra, y esto haced. Y no es extraño, ya lo leímos hoy en Filipenses en el capítulo 4, donde el Pablo dice, haced lo que me han visto hacer a mí. Son imperativos, tanto gramaticales, pero más que todo bíblicos, teológicos. ¿Y qué es esto? Pues todo lo que hemos visto desde el capítulo 12, versículo 1, cuando comenzamos a entender lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego avanzamos a todas las demandas que nos hace el ser creyentes, de cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios, hacia la iglesia, hacia los hermanos, hacia los enemigos, hacia el prójimo, hacia las autoridades y ahora hacia Cristo. Es decir, todo lo que se ha visto desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 10, es lo que Pablo está enfatizando en el 11 al decir, y esto, todo esto que acabamos de exponer, todo esto que acabamos de expresar, conociendo el tiempo, es decir, identificando la maldad del tiempo. Los tiempos son malos. El príncipe de este mundo gobierna muchas cosas y los tiempos y los días son malos. Entonces, la advertencia para el creyente es que todo esto que hemos aprendido, es decir, que el que es cristiano debe hacer como cristiano, obrar como cristiano, vivir como cristiano, porque Dios ha venido a ser la luz de nuestra vida, Él ha venido a quitarnos la venda de los ojos, por lo tanto debemos obrar así, por el Señor, y porque ahora sí conocemos su voluntad, conocemos lo que Él nos ha revelado a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos hacer, obrar como cristianos. Y cuando Pablo enfatiza conociendo el tiempo, la gente de su época sabía cuán crítico es este tiempo. ¿Pero acaso no lo sabemos también nosotros? Creo que basta con mirar o comprender un televisor o una radio o simplemente los medios de las redes sociales para ver e identificar cómo está este mundo y cuán crítico está el tiempo en que nos ha tocado vivir. Pero añade inmediatamente, ha llegado la hora para que despertemos, para que nos levantemos de ese letargo espiritual, de ese letargo de sueño, porque la salvación está ahora más cerca que cuando primeramente creímos. Y esta parte también es necesario explicarla. No está hablando de otra salvación, no, está hablando de la culminación de la salvación. Recordemos que la palabra de Dios en salvación nos enseña que hemos sido salvos, que somos salvos y que seremos salvos. Siempre habla de la salvación en un completo pasado, presente y futuro. Aquí está enfatizando él básicamente en la parte escatológica de nuestra salvación. Él está exhortando a los miembros de la Iglesia de Roma y por supuesto a través de esta exhortación a todos nosotros hoy día a que dejemos de lado nuestros hábitos pecaminosos y que con la ayuda del Santo Espíritu avancemos en la santificación. Esto quiere decir, la culminación de nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros
en el tiempo de lo que estaba cuando confesamos la primera vez nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y fuimos bautizados. Es evidente que Pablo está recurriendo a la escatología, a la doctrina del regreso del Señor, y la usa como un incentivo para que los creyentes vivan y vivamos nosotros una vida santa. Vamos a mirar algunos textos seguidos que son importantes tener para comprender y tener más luz al respecto de la porción de hoy. Filipenses 4, y hoy lo leímos. Filipenses capítulo 4, y vamos a leer del versículo 4 al 7. Dice así la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y miren lo que dice: el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que hace posible que podamos llegar a un final feliz de la culminación de nuestra salvación, porque el Señor está cerca, pero Dios nos guardará aún todo lo que pensamos, aún nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestro entendimiento y nuestros corazones serán guardados en Cristo Jesús. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Y es importante leer esta porción desde el versículo 1 al versículo 11, que dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y quiero que tengan muy presente este versículo, que habla de la coraza de la fe, del amor y de la esperanza y de la salvación como yelmo. O sea, aquí está hablando prácticamente de Efesios capítulo 6, que tiene que ver con la armadura del creyente. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sí? Vuelve otra vez el imperativo hacéis. Y el versículo 23 de ahí mismo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Santiago capítulo 5. Versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
Y ahora escuchémoslo de la misma voz de Cristo Jesús en Mateo 21. Perdón, Mateo 25. Y leo para ustedes del versículo 31 al versículo 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y por último, Marcos capítulo 13 da unos aspectos también interesantes sobre la venida del Hijo del Hombre. Marcos 13, del 33 al 37. Y aquí es muy clave lo siguiente: mirad, ¿sí ven los imperativos? Velad y orad. Mirad. Isaías dice: mirad a mí y seréis salvos todos los términos de la tierra. Mirad a la cruz de Cristo, la expresión máxima del amor y la justicia de Dios. Pero dice: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halléis durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Cuando lo comparamos con la porción que estamos leyendo, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día. Entonces, hermanos, debido a que usted y yo conocemos el peligro de los tiempos y que anhelamos y podemos decir que queremos anticipar, si dependiera de nosotros, el pronto regreso de nuestro Cristo Jesús, deberíamos de ser más enérgicos y más comprometidos a un caminar correcto e íntegro con Dios, en lugar de caminar dormido con Dios. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque es muy importante que nos levantemos de ese sueño, de ese letargo. Porque, ojo, mis hermanos, voy a narrarles algunos puntos que nos suceden a todos nosotros en la vida práctica, y son los siguientes. Podemos hacer muchas cosas cristianas,
pero estar esencialmente dormidos para con Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque somos conscientes que a veces las personas hablan mientras duermen, ¿cierto? O a veces las personas escuchan cosas mientras duermen. O a veces las personas caminan mientras duermen. O a veces las personas cantan mientras duermen. Y a veces las personas piensan mientras duermen. Y esto es lo que se llama o llamamos soñar. Hermanos, desde que Cristo inauguró su reino, cuando ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre, estamos en lo que la Biblia llama los últimos tiempos. O sea que estamos en los últimos tiempos desde la primera venida de Cristo. Eso lo dicen todos los apóstoles. Lo dijo el mismo Señor. Pero nosotros debemos obrar para la gloria de Dios como si el Señor viniera hoy. Entonces la pregunta es, si el Señor viniera hoy por su iglesia, ¿cómo nos encontraría? ¿Despiertos, levantados o durmiendo en un letargo espiritual? Después de haber escuchado, pensado y aún cantado muchas cosas que tenían que ver con Dios, pero que nuestro espíritu permaneció adormilado, como anestesiado. Y así pasa con la vida de muchos creyentes. Esto me trae a la memoria un sermón que le escuché, lo escuché porque lo tradujo un siervo de Dios que ya parte de la presencia del Señor, un hermano que tradujo más de 600 sermones de Spurgeon, y uno de ellos tenía que ver con la resurrección espiritual. Y él colocaba como ejemplo la hija de Jairo que había muerto, y lo expresaba de esta manera: acababa de morir, por lo tanto todavía estaba calientica, todavía tenía los cachetes coloraditos y todavía se veía el brillo de la vida en sus ojos. Parecía que estaba dormidita, pero estaba muerta. Esta mañana en el estudio bíblico veíamos cómo puede ser la situación de muchos que creen ser creyentes en Dios, que creen estar vivos, pero están muertos o están dormidos. Y pareciera que estuvieran vivos, pero no lo están. Y quiera el Señor que no sea la circunstancia ni la condición de ninguno de nosotros y de los hermanos que están conectados, sino que comprendamos que sí es cierto que el creyente puede tener situaciones de letargo, sí. Es cierto que los creyentes podemos tener periodos de anestesia, sí. Pero hoy es un llamado que se hace por la palabra de Dios a que la iglesia despierte de ese letargo espiritual. Entonces debemos obrar para la gloria de Dios como si el Señor viniera o volviera hoy. Y más aún todavía, tenemos que hablar de Cristo y vivir como para Cristo, como si fuera nuestro último día de vida en esta tierra. Es que cuando hablamos de la parte de Dios, tenemos que hablar en ambos sentidos. O que Cristo viene por su iglesia, o que nosotros partimos a su presencia. Sea cual sea cualquiera de los dos escenarios, tenemos que estar preparados para cualquiera de las dos situaciones. Si el Señor viene por nosotros y nos halla durmiendo, o si nosotros tenemos que partir hacia el Señor y nos llama durmiendo. Miren lo que decía un puritano, Richard Baxter. Recomendable, es un autor que escribió un libro muy bueno que se llama El creyente reformado. Richard Baxter conocía o identificaba muy bien los tiempos, y miren lo que él dijo: yo predico como si jamás fuera a predicar de nuevo. O sea, siempre predicaba como si fuera el último sermón de su vida. ¿Y a quién se lo predicaba? Lo predicaba como un hombre moribundo para hombres moribundos. Y también recordamos ese precioso dicho de otro siervo de Dios que le preguntaron: pastor, ¿usted le habla con los muertos? Dijo: no, yo les predico. Tenemos que predicar, no solamente desde los púlpitos. Usted también tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a otras personas, a sus familias, a sus vecinos, a amigos, y aún, si el Señor le da la oportunidad, de predicar el evangelio a los enemigos. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, iglesia,
despertad, para seguir utilizando los imperativos. No te duermas, no seas negligente, despierta, obra para la gloria de Dios. Miren lo que dice Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos con la segunda porción. Andad como cristianos. Eso va del 12b al versículo 13. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Aquí encontramos palabras muy claves. Desechando las obras de las tinieblas. O sea, desechando nuestra antigua forma de vivir. Desechando no solo significa dejando, sino aborreciendo, odiando nuestras obras pecaminosas. En un sentido general, el creyente debe odiar y aborrecer el pecado. Que podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Efesios 4:22 el apóstol Pablo lo expresa de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aunque infelizmente, como lo dijimos en un principio, seguimos pecando, lo cierto es que el creyente ya no desea estas obras en su vida. ¿Cierto, hermanos? Que nos duele y nos afecta cuando pecamos y cuando ofendemos al Señor. Nos duele porque ya no queremos pecar, ya no nos gozamos, ya no nos deleitamos en el pecado, sino que nos causa repulsión, nos duele, nos repugna por amor a Dios. Y primeramente porque Dios nos amó primero. Desechamos estas obras de tinieblas porque todos nosotros somos hijos de luz, lo leímos en Tesalonicenses. Somos hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por lo tanto no durmamos como los demás. Estemos alerta, velemos y oremos por nosotros, por nuestra iglesia, por nuestras familias, por los nuestros, por los hermanos. Otro punto clave en esta porción es procurando las armas de la luz. Recuerda cuando le dije que retuviéramos el texto que decía, que hablaba de la fe, la esperanza, el amor, como la salvación, como el yelmo de la salvación. Y cuando uno va al libro de Efesios, ¿qué es el yelmo? Se protegía la cabeza. ¿Sí? La fe, hablaba del escudo de la fe para que rebotaran todos los dardos del enemigo, ¿cierto? Nos habla del calzado, del apresto del evangelio, de la urgencia del evangelio. Pero en el texto que leímos hablaba de la fe, de la esperanza y del amor. Esa es la manera como un creyente procura las armas de la luz. Esas son las armas de la luz. Es decir, la palabra de Dios, la armadura de Dios, el obedecer su palabra, el desear vivir según su voluntad, según sus preceptos, según sus mandamientos, para su honra y para su gloria, velando y orando. Mateo 26:41 lo expresa así: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí está hablando como en un sentido futuro, ¿sí ve? Otra porción que nos da otra palabra clave que nos da esta porción es: andemos honestamente. Otras traducciones lo ven como andemos decentemente. Recordemos que seguimos hablando en modo imperativo. Esta es una ordenanza que el Señor nos manda por medio de su palabra. Y quiero que resumamos la secuencia de todo lo que hemos visto en pocas palabras. La secuencia sería de la siguiente manera, hermanos. Ya que has sido salvado por Cristo, despierta, sabiendo que el día de su regreso o tu encuentro con Él está cada vez más cerca.
Haz como hace un cristiano. Ama a Dios, ama a tu prójimo, incluyendo a tus enemigos. Sométete a las autoridades, sabiendo que amando a Dios y a tu prójimo desecharás las obras de las tinieblas por amor y procurarás las obras de la luz. Andarás honestamente, andarás decentemente como debía. Y luego dice, ¿cuáles son las cosas en las que no debemos andar? No andemos en glotonerías. Otras versiones lo traducen como orgías, borracheras, lujurias y lascivias, o en promiscuidad sexual, en contiendas o pleitos y envidias. Como pueden observar, mis hermanos, Pablo está resumiendo las obras de la oscuridad en 6 puntos. Ahora, esto no quiere decir de que estos 6 vicios que el apóstol menciona constituyan el todo de la decadencia del ser humano, no, pero sí resumen de manera muy completa y se mencionan de una manera suficientemente representativa como para que podamos ver lo que el apóstol Pablo tiene en mente enseñar y transmitir a la iglesia de Roma y por supuesto a nosotros. Estos 6 vicios son glotonería, borrachera, lujuria, lascivia, contienda y envidia. Pero sabemos que en otros textos de la Biblia encontramos muchos más, pero aquí se resumen en el propósito que el apóstol lo quiere expresar para la iglesia y para nosotros. Estos vicios, hermanos, comprenden las obras de la oscuridad que con frecuencia hasta se ejecutan en la oscuridad, pero que por cierto no podemos dejar de lado esto, son obras que siempre serán incitadas por el príncipe de las tinieblas. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Y cuando habla de los maldicientes involucra a los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Igualmente el apóstol Pablo en Gálatas 5:16 lo expresa así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras o los deseos de la carne. Y vamos con el último punto, la última porción. Vestid como cristianos, versículo 14. Dice, vestíos del Señor. Y esto no es un consejo, no es una simple sugerencia, es una admonición. Es decir, es una amonestación, es una reconvención, es un resumen muy apto y muy hermoso de lo que el apóstol ha estado diciendo desde el versículo 1 del capítulo 12, ahora hasta el versículo 13 del capítulo 13. Abarca tanto la justificación como la santificación, y recordemos que el propósito central de toda la carta a los romanos es la justificación. El justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Pero luego que dice en capítulo 5, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios, o sea, reconciliados con Dios. Pero nos habla de la santificación como el modo de vida del cristiano, o sea, de amar al prójimo, al enemigo, a las autoridades, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. ¿Cómo? Vigilando, velando, orando, obedeciendo. Esto abarca justificación como santificación. Es como si Pablo estuviese diciendo lo siguiente, hermanos: después de haber puesto de lado el ropaje del pecado, vestidos cada vez más con el manto de la justicia de Cristo, para que cuando el demonio les recuerde vuestro pecado, vosotros podáis inmediatamente recordarle a él y a otros mismos vuestra nueva posición ante Dios. Esto lo expresaba así el teólogo Hendriksen. Estemos cada vez más unidos espiritualmente a Cristo, mis hermanos, para que Él sea nuestra luz, para que Él sea la vida de nuestra vida, el gozo de nuestro gozo y la fuerza de nuestra fuerza. La persona que en virtud del poder capacitador del Espíritu Santo hace esto,
podría cantar fácilmente, Jesús lo es todo para mí, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el carácter del cristiano. Este es el carácter del que está vestido de Cristo. Hay un texto en Colosenses 3:12 que me gustó mucho al investigar o al preparar el sermón, que dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 27 también lo expresa: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Una persona así no debe hacer provisión para satisfacción de los deseos de la carne. ¿Sí ve? Se nos amonesta que ya estando vestidos de Cristo, ¿cómo es que vamos a hacer provisión para satisfacer nuestra carne? No es consistente, no es persistente, es contrario, es contradictorio a decir que se es cristiano, que se es creyente, pero que alimentamos los deseos de nuestra carne. Es cierto, mis hermanos, habrá tentaciones, puesto que el creyente sigue siendo un pecador, aún al irse transformando en un santo. Recordemos Romanos 7:14. Porque hago lo que hago, quiero hacer el bien, pero no puedo. ¿Sí? Revisémoslo por un momento. ¿Qué le puede pasar al creyente? Digamos del 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero sabe también que argumenta que somos verdaderos creyentes el siguiente versículo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Si no fuera un verdadero creyente, ¿cómo podría ver esa otra ley pecaminosa? No la podría identificar. Pero el hecho de que él diga que puede identificar esa otra ley en sus miembros que se revela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, como la puedo identificar, puedo expresar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego da la solución: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque solamente en Cristo es que podemos perseverar. ¿Por qué? Porque dice que Dios nos guarda y nos preserva para Él. Por eso es que tú y yo podemos perseverar. Y podemos, sí, por supuesto, habrá tentaciones, podemos pecar, pero en ese propósito ir transformándonos y santificándonos de manera permanente, constante. Pero si uno es realmente un hijo de Dios, tenemos que aprender y aprenderemos a controlar y a dominar cada vez más estas incitaciones que nos propone el ámbito del placer, el hábito del placer y el ámbito del placer. Hermanos, con Cristo como Señor soberano, la victoria nuestra está asegurada. Por lo tanto, despertemos como iglesia, vistámonos del Señor, tenemos la fe, la esperanza y el amor como medio de vida, el amar al prójimo y por supuesto el amar a nuestro Dios con todo nuestro ser interior. Y esto es posible única y exclusivamente porque estamos vestidos de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Oremos. Padre Celestial,
Bendito Dios y Salvador, damos honra y gloria a tu nombre por lo que nos has enseñado el día de hoy. Pero ante todo tenemos que reconocer delante de ti que en muchos de los aspectos de nuestra vida y como iglesia hemos estado adormilados, aún sabiendo que los tiempos son malos. Aún nos hemos acomodado en una zona de confort que nos está llevando a un peligroso letargo, Señor. Y somos conscientes de que no solamente estamos viviendo días malos, sino que esos días van a ser agravados hasta que tú vengas por tu iglesia, o también hasta que partamos hacia ti. Por esa razón suplicamos, bendito Señor, que coloques en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que nos conviertas y nos convertiremos a ti. Que nos des fe para creer en ti. Y aunque podamos orar con tanta sinceridad, que podamos decir, sí Señor, creo en ti, pero por favor ayuda a mi incredulidad. Y permítenos vivir y andar honestamente, en esperanza, en fe y en amor, para con los hombres, como buen testimonio, siendo luz y sal de este mundo. Ten misericordia de nosotros y haz que seamos como los centinelas, vigilantes, velando y orando en todo tiempo. Y que la paz de Cristo, que sobrepasa nuestro entendimiento, nos guarde en nuestros pensamientos y en nuestro corazón para ti, Señor. Y esto lo pedimos precisamente en ese nombre precioso de Cristo Jesús, tu amado Hijo, y suplicando que tu Santo Espíritu selle nuestros corazones para los atrios eternales. Y gracias, Señor, ven pronto, ven por tu iglesia, mi Cristo Jesús, pero que nos halles despiertos y vigilantes cuando vengas por tu iglesia o cuando hagas que vayamos hacia ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias. Amén. Bueno, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual.